buenas noches. Gracias por estar en este espacio de Comuniqué Channel, como todos los miércoles entre nos. Y como siempre me acompaña mi amigo y compañero Raúl Sur. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Jazz, buenas noches. Y esta noche tenemos un invitado especial, un buen amigo que siempre pues ha dado información importante a través de los años en los cargos públicos que ha tenido, y en esta ocasión me acompaña Carlos Belín Montero. Él es representante de la SADER en Yucatán. Buenas noches. Muchas gracias, Yasmín. Muy buenas noches. Gracias, Yasmín. Gracias, Raúl, por la enorme oportunidad de poder saludarles. Gracias a Comuniqué Channel por esta oportunidad, de este tiempo que nos brindan para estar en contacto con todo su auditorio. Muchísimas gracias, Yasmín. Bien, háblanos un poquito de qué está haciendo la SADER. La SADER es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, y bueno, tenemos entendido que hay un cúmulo de inversiones que se están haciendo al campo, que el campo desafortunadamente a través de muchos años ha sido pues desprotegido en alguna forma, presupuestalmente hablando, ¿no? Entonces, en esta ocasión vemos que hay inyección de recursos, hay programas. Un poquito de eso, si nos hablan, delegado. ¿Cómo no, Yasmín? Muchísimas gracias por tu pregunta, y que nos brinda la oportunidad de que el auditorio que nos está prestando su tiempo conozca un poco más de los programas que el gobierno federal tiene para apoyar a los productores del campo yucateco. Efectivamente, como tú has dicho, más que descuido, yo creo que el campo había estado un poco abandonado en los últimos años, y que últimamente se le está dando un impulso muy fuerte. Hay un compromiso por parte de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, con el sector agropecuario, y tiene varios programas que a través de la secretaría que encabeza el doctor Julio Verdegué, estamos trabajando todos los representantes en todas las entidades federativas del país. Déjame decirte que son programas que, si bien van encaminados a los productores de más bajo perfil, a los de menos ingresos, o los del sector social más bien, son programas que también incluyen apoyos para todos aquellos productores que de alguna manera quieran contribuir en el tema y ese gran reto que tenemos, que es el tema de la autonomía alimentaria, que tenemos que ser capaces de lograr todos juntos, ¿no? Dentro de estos programas, sin duda hay programas importantes, como por ejemplo el de los fertilizantes, que es un programa que a nivel nacional se aplica para todos aquellos productores agrícolas. Son productores agrícolas que dependen y que utilizan estos fertilizantes para elevar su productividad. Sin duda, una preocupación también del gobierno federal y de cada uno de los representantes, en mi caso, por ejemplo, en Yucatán, particularmente aquí en Yucatán, en donde sabes que nuestros suelos pues, son kársticos, son altamente filtrables, y que cualquier sustancia que se derrame en el suelo, que se asiente en el suelo, es muy filtrable por el tipo de suelo que tenemos y llega a los mantos freáticos. Yucatán, como todos ustedes saben, amigos, somos dueños de una de las reservas más importantes de agua, no solo en el país, en el mundo, diría yo, y tenemos que cuidar esto. Por eso, en este marco es que el programa de fertilizante contempla el apoyo con fertilizantes orgánicos, y que permite que no estemos contaminando el manto freático, que en este caso a los productores de granos de maíz que tienen entre 1 y 2 hectáreas, se les apoya con 300 a 600 kilogramos de fertilizantes. DAP se llama uno y urea es el otro. El DAP tiene fósforo y es un fertilizante que no contamina los suelos ni a los cultivos, y que se deposita en el momento de que se está depositando la semilla en el suelo, se le está poniendo el DAP, y luego viene la aplicación de la urea, que es 3-4 semanas después, para que la planta crezca y alcance un mayor tamaño y alcance una mejor productividad, ¿no? Este programa de fertilizantes está apoyando hoy por hoy en Yucatán a
alrededor de 29.200 productores y estamos hablando de que se están distribuyendo para apoyar a estos productores un poco más de 15.000 toneladas de ¿En fertilizante. qué municipios? Y abarca todos los municipios, todos aquellos productores agrícolas, llámense productores de grano, citrícolas, incluyen forrajes incluso, ¿no? Y se está apoyando con este fertilizante y a estos productores en una superficie de más de 51.000 hectáreas. Este programa, únicamente en este programa, tenemos una inversión de casi 240 millones de pesos, que es lo que se ha distribuido a lo largo de este año, ¿no? Todavía nos falta un poco más Cierto. para llegar ya estamos en un 90% de avance del programa. También hay que mencionar a un programa muy importante que es precisamente para todos aquellos productores que recurren al riego en sus unidades de producción. Y este es el programa especial de subsidio a la energía eléctrica, el famoso programa PEWA. En este caso, Eso es muy importante, ¿no? Le interrumpo, es muy importante porque era muy elevado y creo que se negoció que fuera la baja para apoyar a los sin productores. duda, este es un programa que va en auxilio de los productores de todos los niveles que están utilizando riego para tener la certeza en su producción, para elevar su productividad y que el apoyo va hasta un 90% del subsidio. Y esto depende de la superficie a regar, depende de las características del equipo de bombeo. Y la verdad es que en este programa de el PEWA tenemos una inversión de 46.9 millones hasta el mes de agosto. Esto es lo que ya se había invertido. Y este es un ahorro para los productores. Estos 46 millones de pesos, casi 47 millones de pesos, es lo que han dejado de pagar los productores porque el gobierno los está subsidiando. Se está apoyando a 36.500 hectáreas aproximadamente y son 1.612 los beneficiarios con este programa. De productores diversos, ¿no? Productores diversos agrícolas, incluidos forrajeros, aquellos que producen forrajes. Este programa, sin duda alguna, es un programa que tiene mucha demanda porque uno de los insumos que más requiere recursos es precisamente el tema de la energía eléctrica y que esto es lo que les afecta mucho a los productores en sus costos de producción. Entonces, ahí es donde el gobierno federal entra con este subsidio que puede ir hasta un 90%. Puede ser el 30, el 40, el 70, hasta el 90%, dependiendo, repito, de la superficie a regar y de las características del equipo de bombeo. Bueno, doctor, me llama mucho la atención del cambio de nombre, pues el nombre o el apodo, como le llamarías, antes eran delegados, ahora son representantes. Esto, ¿cómo cambia la relación, digamos, de los planes del gobierno federal cómo se articula con el gobierno estatal? Por lo que he estado escuchando, los programas son programas muy operativos, pero en cuanto a política de campo, ¿cómo esto cambia o cómo se ve el cambio respecto de Yucatán, ¿no? Ya sabemos lo que pasa a nivel federal, pero en Yucatán, ¿cómo responde esto? Mira, Raúl, yo creo que el término o el nombre con el que se le conozca al funcionario pasa a segundo término cuando el espíritu de cooperación surge y antepone a cualquier situación. Aquí es importante mencionar que como representante del gobierno federal en el tema de agricultura y de desarrollo rural, yo en el estado, en mi caso, su servidor, tiene a un par que es el secretario de Desarrollo Rural y que el secretario de Desarrollo Rural y el representante de la SADER en el estado, vamos de la mano. Claro, tenemos reuniones permanentes, analizamos la problemática de cada una de las actividades productivas, de cada una de las ramas de producción y juntos vamos viendo cómo vamos a apoyar a los productores. Aquí lo que se trata es de que con esa unidad de los dos niveles de gobierno seamos capaces de contagiar al otro nivel de gobierno que son los ayuntamientos y los presidentes municipales. Y déjame decirte que en el caso de Yucatán se está volviendo ya una costumbre. Hemos logrado integrar un equipo entre el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, pero lo más importante es que
como nos ven unidos, trabajando, recorriendo el campo a todos juntos, esto hace que los propios productores, las ramas de producción, por ejemplo, en el tema de los ganaderos, las uniones ganaderas, trabajan de la mano también con nosotros para ir resolviendo los problemas que se van presentando día con día en su actividad, o los citricultores, o los maiceros, o cualquier necesidad que se requiera en cualquier tipo, en cualquier actividad agropecuaria, los productores se están sumando. Entonces, ¿qué significa ser representante? Significa la oportunidad enorme de sumarte a este gran equipo que le está dando un nuevo rostro al campo yucateco y que tanta falta hacía. En el caso de Yucatán es un éxito porque lo más importante aquí es la unión que hemos logrado. Esas son las instrucciones de la presidenta, del doctor Verdeguer como secretario, y también lo que el gobernador Joaquín Díaz Mena pide e instruye a su secretario y nos pide a nosotros que nos sumamos a este equipo, y hemos logrado integrar esa gran cadena. Y definitivamente por eso se habla en Yucatán, por ejemplo, del programa de renacimiento agropecuario. Y es una realidad porque estamos viendo cómo el campo, como en sus mejores tiempos, está floreciendo, está floreciendo ya porque los productores ya sienten esa confianza al poder acercarse y ver a todos de acuerdo para darles. Me imagino que cuando llegó no todo era miel sobre hojuelas, me imagino que encontró allá alguna pata coja de cómo estaba la cuestión agrícola de Yucatán. Bueno, tengo que reconocer que cuando yo llegué el primer día a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la SADER, me topé con una institución muy diferente a la que yo conocí cuando en su momento fui secretario de Desarrollo Rural, y era Zagarpa. Y la encontré diezmada, la encontré muy disminuida, pero afortunadamente, y eso tengo que reconocerlo, encontré ahí un equipo excelente de profesionistas, de técnicos muy comprometidos, que a pesar de las circunstancias, a pesar de que cualquier situación, están muy comprometidos con el campo, y eso a mí me motivó y me inspiró para retomar ese espíritu que siempre he procurado que no me abandone, que es el trabajar por la auténtica justicia social, por los que menos tienen, pero en este caso ya no solamente por los que menos tienen, sino por todos aquellos productores que están contribuyendo sin duda a la producción de alimentos para las mesas de los yucatecos y de los mexicanos. Pero visto así, entiendo, visto así, ¿cuál es el rol del campo yucateco respecto a esto que la presidenta Sheinbaum llamó soberanía alimentaria, que es muy importante para el proyecto nacional? El rol yucateco, ¿cuál sería y con qué contribuye al plan? Mira, ¿En qué aporta? mira. Aporta. Sí, bueno, dependiendo de ese rol va a tener el apoyo, porque si no tiene un rol relevante, pues ahí va. Yo creo que sí es relevante, es muy relevante. Tenemos que entender la geografía del país en el tema agropecuario. En el sur-sureste, nuestros productores estaban acostumbrados, o la gran mayoría, a producir para su autoconsumo. En el caso, por ejemplo, de los que producen granos, los que producen maíz o que producen poco frijol, pero es para su autoconsumo. Ahora, con estos programas como el de fertilizante, como el subsidio para la energía eléctrica, como producción para el bienestar, en donde se les está dando un apoyo que lo reciben directamente para que compren insumos, para que puedan mejorar su productividad, ya empieza a notarse una elevación en la producción, por ejemplo, de granos básicos, y con esto estamos contribuyendo a la probable solución de del reto ese de la autonomía alimentaria. Vamos a sobre el frijol. Cuando habla de maíz, frijol, ¿de qué estamos hablando? En el caso de Yucatán, de maíz. Frijol, arroz se está sembrando muy poco. Queremos ver si los próximos ciclos, el próximo año, ya van a haber más productores de frijol. Y el arroz, hay muy poquita superficie en la zona sur de nuestro estado. Hay en algunas áreas inundables en donde podemos producir arroz. Lo hemos hecho en otras ocasiones. Ganadería se pretende hacer. En el tema de la producción de carne, la ganadería está retomando su rumbo, diría yo. Tenemos que ser muy sinceros, reconocer, ver la realidad. No podemos hacer a un lado la realidad. El hato ganadero disminuyó muchísimo.
El gusano. No, el tema del gusano barrenador es un tema que ahorita lo vamos a tocar. El tema por la falta de apoyos, por el tipo de productores que tenemos, se habla de la ganadería yucateca y tenemos la mejor calidad genética del sureste del país y yo creo que del país, pero son unas cuantas familias y cuantos productores que tienen ese potencial. La gran mayoría son medianos, pequeños, productores ganaderos. Entonces, estos son los que requieren los apoyos del gobierno federal para incrementar ese hato ganadero. Como no hay un programa específico por parte del gobierno federal para aumentar ese hato ganadero, para contribuir al hato ganadero, ¿cómo está contribuyendo en este año que llevamos en estos meses que llevamos al frente de la SADER a través de las sanidades? Ustedes saben que lo más importante en una unidad pecuaria o en una unidad agrícola es el tema sanitario. Y Yucatán se caracteriza por ser uno de los estados que tienen uno de los mejores estatus fitosanitarios. En el caso de la ganadería, la apuesta el gobierno federal en sanidades con más de 54 millones de pesos anuales que está invirtiendo para el tema de las sanidades. ¿Y cómo se hace esto efectivo? Bueno, cuidando las campañas de la tuberculosis, cuidando las campañas de la brucelosis. Esto hace que nos permita que Estados Unidos nos tenga reconocidos con un estatus muy bueno, de los mejores del país. Sonora y Yucatán y la península de Yucatán son los que más reconocidos y tenemos que cuidarlo. Y para esto hay que estar monitoreando las unidades, hay que estar monitoreando que el ganado esté sano, pero hay otras campañas como la del derrengue, como la de la brucelosis. Y si nos vamos al lado de aves y de porcinos, se está monitoreando permanentemente para que sigan sanos nuestras unidades de producción y todos los En ese sentido, la vocación del campesino yucateco, ¿por dónde van? ¿Por dónde jala? En el tema pecuario, la vocación es más por la ganadería bovina. Está empezando a crecer un poco el tema de la ovinocultura, pero yo creo que en el tema ganadero, lo que nos da identidad como Estado hacia el país, sin duda la apicultura. Y Apicultura. Sin duda la apicultura. Somos el productor número 1 en el país. Tenemos más de 11,000 productores apícolas, pero aquí también es importante decir que se está trabajando mucho en el tema de las sanidades, por el control del varroasis, todo ese recurso que el gobierno federal. Y también hay que ser justos y hay que decir, y como representante del gobierno federal, tengo que reconocer que además de estos 54 millones de pesos que la federación está apostando hasta este momento para las sanidades en Yucatán, el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, y hay que reconocerlo, en lo que va del año, hasta la última sesión que tuvimos con los 3 organismos que son sanidad animal, sanidad vegetal, acuícola, pesquera, que son 3 organismos de sanidad, ya había dado una aportación de más de 24 millones de pesos. Eso nunca se había visto. Los gobernadores, eso es independiente, que sumado a estos 54 millones se multiplica. Por eso lo que buscamos nosotros es que tengamos unidades sanas con animales sanos. Por eso, cuando surge un tema como el tema del gusano barrenador, se vuelve inmediatamente un tema muy mediático, un tema que preocupa a todos. Y aquí, Yasmín y Raúl, es importante decir al auditorio y a todos ustedes que nos prestan la oportunidad en sus hogares de escucharnos, decirles que si es un tema que, más que preocuparnos, nos está ocupando al gobierno federal, al gobierno del estado, pero sobre todo a los productores, por esa unidad que hemos logrado. De tal forma que es importante que todos sepan que cuando un animal presenta una measis, un ejemplar bovino, ovino, una mascota podría ser, incluso hasta un ser humano, se han dado casos. Cuando se presenta el caso, en una unidad ganadera, por ejemplo, el ejemplar que presenta la zoonosis, que tiene ahí la gusanera, únicamente se aísla. Eso quiere decir que no hay que sacrificar al animal porque se cura
se controla. Existen los elementos, los medicamentos. Afortunadamente, la medicina ha avanzado mucho. Pero antes se pensaba que mejor era sacrificar al animal, ¿no? Sí. Para evitar que cundiera, vaya, el problema. Pero originalmente, no olvidemos que en Yucatán este tema lo padecimos hace ya algunos años y fuimos capaces, como lo estamos diciendo ahorita en Unidad, de poder erradicarlo. Para esto se necesitan varias cosas. Lo más importante es que los productores y toda la sociedad en general sepa que cuando algún animal está infectado por alguna gusanera, no hay que sacrificarlo. Es curar nada más esa herida con Negazun, aplicar la ivermectina y luego aislar ese animal allá en la misma unidad de producción. Eso es lo más importante, que sepan que hay un tratamiento. La unidad no se cuarentena. La unidad sigue su trabajo, sigue produciendo, sigue comercializando, no se cuarentena. Y estamos, además de dando la asistencia técnica a través del gobierno estatal, del gobierno federal, para que esos tratamientos lleguen, para que esos tratamientos se apliquen, además de dando la capacitación, estamos en la espera de que se empiecen a soltar ya en territorio yucateco la mosca estéril. Tenemos que reconocer que cuando el país logró erradicar el tema del gusano barrenador hace ya varios años, pues en Sudamérica, en Centroamérica, de pronto empezó otra vez el brote y a notarse la presencia de la mosca, ya empezó a surgir el gusano barrenador y se fue acercando cada vez a nosotros hasta que entró por Chiapas, por Belice y nos llegó a la península de Yucatán, al sur-sureste. Pero tenemos que también entender que en ese entonces la planta enorme de producción de moscas que estaba en Chiapas, pues dejó de ser útil y de operar y se quedó trabajando únicamente la que está en Panamá. La de Panamá está produciendo moscas ahorita. Estados Unidos, en convenio con el gobierno mexicano, también tiene planes de establecer una gran planta, y de tal forma que tengamos el número suficiente de moscas para que cuando se estén liberando en todo el territorio mexicano, esto nos ayude a que se erradique, a que se erradique la plaga. Oiga, antes de que nos vayamos a otro tema, me parece muy importante lo que dice la miel, que seguimos ocupando el primer lugar a nivel nacional en producción de miel. Pero yo recuerdo que en Campeche y creo que en Quintana había el problema de la miel, de contaminación de la miel. ¿Cómo se está tomando eso? Cuidando que somos el primer productor en Yucatán de miel, pues que no haya uso de fertilizantes o, de químicos agroquímicos que puedan contaminar. Precisamente lo acabas, tú misma diste la respuesta, Yasmín, y te lo agradezco. Ante la falta de asistencia, de la asistencia técnica por el descuido que se tuvo con el sector agropecuario, en la SADER estamos trabajando con escuelas de campo. Estamos creando escuelas de campo en donde técnicos capacitados por la propia profesión que tienen, son ingenieros, son médicos veterinarios, pero además capacitados por el INIFAP y por nuestras instancias de investigación, salen al campo. Esas escuelas del campo organizan a los productores y ahí les dan la capacitación adecuada de cómo tienen que manejar sus propias actividades. Pero no para ahí. Esta unidad de la que estábamos hablando nos está permitiendo retomar, por ejemplo, lo que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dice, que deben de existir los consejos de desarrollo rural sustentable distrital. Hay el estatal, ya estamos constituyendo ya los distritales y los municipales, porque ahí es donde se planifican las actividades. Esta explicación que te estoy dando nos va a permitir precisamente de que los productores estén capacitados, pero también en los senos de esos comités se pueda analizar a los productores: tu apiario no está bien ubicado por acá, hay que moverlo por acá, hay que evitar, porque hay actividades que no son compatibles con ella. Lo que tenemos que buscar es que no se contamine el producto final, que es la miel, pero además
la política agropecuaria que estamos persiguiendo ahorita es que cada vez se consuma. Si ustedes recuerdan, la presidenta ha hecho anuncios muy importantes prohibiendo ya el uso de algunos agroquímicos en las actividades agropecuarias del país, y Yucatán es parte de esto, y estamos promoviendo el uso de alternativas orgánicas, de alternativas biológicas que no contaminan y que sí ayudan para que los apiarios sean sanos totalmente y la producción sea sana. Pero, Yasmín, aprovechando la oportunidad de tocar el tema apícola, es muy importante que toquemos aquí un tema que para Yucatán y para las entidades del sur-sureste se vuelve una oportunidad económica para nuestros productores, especialmente para las mujeres. Es el tema de la meliponicultura. Es una actividad de variación, ¿no? Déjame decirte que antes la meliponicultura se veía nada más como un hobby, como una actividad nada más para altruista, por rescatar alguna especie nativa que tenemos nosotros. Pero afortunadamente en SADER ya tenemos, ya estamos dando los permisos de UPPs. ¿Qué significa una UPP? Es un certificado que se le entrega a una productora de meliponicultura, donde con ese certificado como unidad de producción reconocida ya como una actividad ganadera, ya pueden ellos acceder a programas, a créditos blandos, a mejores oportunidades para poder explotar aún más esta especie. Pero además es importante decirles, la meliponicultura es altamente redituable, muy recomendable para las mujeres porque es una especie que tenemos que no tiene aguijón, muy fácil de manejar. El litro de miel está cotizado entre 1,500 y 1,800 pesos, mientras que la miel de apis normal está en 35, 40 pesos, 50 pesos, cuando mejor. Es abismal. Sí es cierto que es menos la producción, pero compensa producir 1 o 2 litros contra muchos litros que producen la otra. Pero además lo hacen las mujeres. Pero además, como es una especie nativa que es muy selectiva, se alimenta de pura cosa natural, entonces tiene su miel, tiene propiedades propedéuticas, medicinales, tiene antibióticos. Entonces, combinado esto, estamos capacitando a las mujeres y a los jóvenes también del medio rural, sobre todo de las comunidades más apartadas o más marginadas, para que con esa capacitación puedan producir ungüentos, pomadas, gotas para los ojos, porque son medicinales. Entonces tiene un plus económico, además. Entonces, yo estimo que esta actividad en el próximo año va a empezar a cobrar muchísima relevancia y va a contribuir muchísimo a esa identidad que tenemos los yucatecos como grandes productores de miel, y en este caso también de miel melipona. Muy bien, pues doctor, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero muy importante todo lo que nos ha compartido, y buena es información que a todo el mundo nos interesa, sobre todo el campo, porque dependemos también de la cuestión del alimento, ¿no? Y yo creo que es importante. Le invitamos nuevamente, doctor, para que nos traiga más información aquí para compartir a nuestro auditorio. Como siempre, un placer verle. Raúl. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su información y estamos pendientes de cómo va este asunto del campo, que a todos nos interesa. Al contrario, Yasmín, gracias. Gracias, Raúl. Gracias a Comunique Channel. Y sí me gustaría tomar luego, cuando tú lo consideres abordar un tema que es fundamental y que es importantísimo. El tema de la gran estrategia maíz-tortilla, que es una oportunidad única para los productores de tortillas, pero también para nuestros productores de maíz. Y esa estrategia se está llevando ya a cabo con la concurrencia de varias entidades de gobierno federal, de gobierno estatal, de la industria de la masa de la tortilla, de las grandes empresas de harinas nixtamalizadas. Lo que se busca con esta estrategia es uniformar el precio de la tortilla, es que nuestros productores de grano reciban un buen precio por su producto, y que los tortilleros o los productores, las tortillerías puedan tener productos económicos, en descuentos en harina, descuentos en maíz,
créditos blandos para mejorar su infraestructura, para adquirir más equipo, apoyos con los jóvenes construyendo futuro para que los ayuden en su producción. En fin, es una estrategia muy generosa que lo que busca es precisamente que tengamos un muy buen producto que llegue a todas las mesas en el que salgan todos ganando, que México salga ganando. Pues le volvemos a invitar para que nos dé más información sobre este tema y seguramente otros que van a salir en materia agrícola en Yucatán, agropecuaria también. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Raúl, como Sí, siempre, muchas gracias. nos vemos el Buenas próximo noches a todos. miércoles. Gracias a usted, estimado auditorio, por acompañarnos y seguiremos informando aquí a través de Comunique Channel. Gracias y buenas noches.